La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural y social en expansión que se extendió por Inglaterra, Francia, Alemania y otras partes de Europa durante el siglo XVIII. Habilitado por la Revolución Científica que había comenzado ya en 1500, la Ilustración representó una desviación lo más grande posible de la Edad Media, el periodo en la historia europea que duró aproximadamente del siglo V al siglo XV. El milenio de la Edad Media estuvo marcado por una inquebrantable devoción religiosa y crueldad. Raramente antes o después la Iglesia tenía tanto poder como durante esos 1000 años. La ciencia, aunque fomentada a finales de la Edad Media como una forma de piedad y apreciación de la creación de Dios, fue considerada con frecuencia herejía, y aquellos que intentaron explicar los milagros se enfrentaron a castigos severos. La sociedad era altamente jerárquica, con la servidumbre como una práctica generalizada. No existían mandatos con respecto a las libertades o derechos personales, y muchos europeos temían la religión, ya sea a manos de un Dios despiadado o de manos de la propia Iglesia, a veces brutal. La Revolución Científica y la Ilustración, sin embargo, abrieron un camino para el pensamiento independiente. Los campos de las matemáticas, la astronomía, la física, la política, la economía, la filosofía y la medicina se actualizaron y expandieron drásticamente. La cantidad de nuevo conocimiento que surgió fue asombrosa. Igual de importante fue el entusiasmo con el que la gente se acercó a esta. Los pensadores de la Ilustración en Gran Bretaña, en Francia y en toda Europa cuestionaron la autoridad tradicional y abrazaron la noción de que la humanidad podría mejorarse mediante un cambio racional. La Ilustración produjo numerosos libros, ensayos, inventos, descubrimientos científicos, leyes, guerras y revoluciones. Las revoluciones estadounidense y francesa se inspiraron directamente en los ideales de la Ilustración y respectivamente marcaron el pico de su influencia y el comienzo de su declive. En la superficie, la causa más aparente de la Ilustración fue la Guerra de los 30 años. Esta guerra terriblemente destructiva que duró de 1618 a 1648 obligó a los escritores alemanes a escribir duras críticas sobre las ideas del nacionalismo y la guerra. Estos autores como Hugo Grotius y John Comenius fueron algunos de las primeras mentes de la Ilustración en ir en contra de la tradición y proponer mejores soluciones. Al mismo tiempo, el interés de los pensadores europeos en el mundo tangible se convirtió en estudio científico, mientras que una mayor exploración del mundo expuso a Europa a otras culturas y filosofías. Finalmente, siglos de maltrato a manos de las monarquías y la Iglesia llevaron a los ciudadanos promedio de Europa a un punto de quiebre y los más inteligentes y vocales finalmente decidieron hablar. Los precursores importantes del siglo XVII de la Ilustración incluyeron a los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes, el francés René Descartes y los filósofos naturales claves de la Revolución Científica, incluidos Galileo Galilei, Johannes Kepler y Gottfried Wilhelm. Sus raíces generalmente se remontan a la Inglaterra de 1680, donde en el lapso de 3 años Isaac Newton publicó su Principia Mathematica y John Locke su ensayo sobre la comprensión humana, dos trabajos que proporcionaron los conocimientos científicos matemáticos y kit de herramientas filosóficas para los principales avances de la Ilustración. Locke argumentó que la naturaleza humana era mutable y que el conocimiento se obtenía a través de la experiencia acumulada en lugar de acceder a algún tipo de verdad externa. El cálculo y las teorías ópticas de Newton proporcionaron las poderosas metáforas de la Ilustración para el cambio y la iluminación medidos con precisión. No hubo una Ilustración única y unificada, de tal manera que es posible hablar de la Ilustración francesa, escocesa e inglesa, incluso alemana, suiza o estadounidense. Los pensadores de la Ilustración individual a menudo tenían enfoques muy diferentes. Sin embargo, sus diferencias y desacuerdos surgieron de los temas comunes de la Ilustración sobre el cuestionamiento racional y la creencia en el progreso a través del diálogo. Centrado en los diálogos y publicaciones de los filósofos franceses Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Georges-Louis Leclerc, la alta Ilustración se puede resumir en un caos de ideas claras. La principal de ellas fue la noción de que todo el universo podría ser racionalmente desmitificado y catalogado. Locke, junto con el filósofo francés Pierre Bayle, comenzó a defender la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Los cafés, los periódicos y los salones literarios surgieron como nuevos lugares para que circularan las ideas. Varias ideas dominaron el pensamiento de la Ilustración, incluido el racionalismo, el empirismo, el progresismo y el cosmopolitismo. El racionalismo es la idea de que los humanos son capaces de usar su facultad de razón
para obtener conocimiento. Este fue un cambio brusco de la idea predominante de que la gente necesitaba confiar en las escrituras o las autoridades de la iglesia para obtener conocimiento. El empirismo promueve la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación del mundo. El progresismo es la creencia de que a través de sus poderes de razón y observación, los humanos pueden hacer progresos lineales y limitados con el tiempo. Finalmente, el cosmopolitismo reflejó la visión de los pensadores de la Ilustración de sí mismos